Y si un día, al ir a cobrar la pensión que cree suya por derecho, le dicen que usted ya existe, pero con otra madre, en otra ciudad y con un folio distinto al que ha cargado toda su vida, eso le sucedió a doña Elvira, una abuela mexicana de 80 años que, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, encendió una grabadora en su sala para contarles la verdad a sus nietos. Sobre la mesa colocó 3 documentos que no deberían convivir jamás: un acuse de Renapo donde su CURP aparece duplicada, desde 1996 con padres distintos, un acta digitalizada con tipografía moderna que no coincide con el viejo certificado de nacido vivo del hospital, y una notificación del INE que le negó actualizar su dirección, porque los datos resultan incompatibles. El aire olía a café con canela y papel envejecido, pero lo que en realidad flotaba era un silencio cargado de miedo, como si la familia entera supiera que esas hojas podían desmoronar medio siglo de certeza. El narrador que le acompaña en esta historia lo llevará paso a paso por un día que cambió a toda una familia, porque lo que empezó como un trámite administrativo rutinario se convirtió en una grieta imposible de tapar en la nieta, Mariana, mientras armaba el árbol genealógico. Comparó un folio antiguo con la versión online del acta y descubrió lo impensable. El mismo registro estaba enlazado a otra familia de León, Guanajuato, que en esa guardia hospitalaria había denunciado la pérdida de un recién nacido. En ese instante, la sala de doña Elvira dejó de ser el espacio cotidiano de sobremesas y fotos en sepia para transformarse en un tribunal de la memoria. Usted, que escucha, puede imaginar lo que significa descubrir que su propio nombre, el más íntimo de los bienes, está duplicado en las entrañas de un sistema que juraba proteger la identidad. Doña Elvira había nacido en 1945, en un barrio popular de Ciudad de México, donde las casas se levantaban con tabiques desnudos y techos de lámina, y donde la gente sobrevivía con trabajo duro y fe en que Dios acomoda todo. Creció rodeada de mercados bulliciosos, procesiones religiosas y el sonido constante de radios que anunciaban noticias a medio volumen. Desde joven aprendió que los papeles eran tan importantes como el pan de cada día. En una acta de nacimiento abría la escuela. Una cartilla militar validaba al varón. Un recibo de luz servía para cualquier trámite. Sin embargo, nunca imaginó que esos mismos papeles podían convertirse en un arma contra su propia verdad. Durante décadas, mostró con orgullo su acta original mecanografiada, amarillenta y doblada en 4, guardada en una carpeta de cartón, junto a certificados escolares y fotografías en sepia. Nadie dudaba de su identidad, mucho menos su esposo o sus 3 hijos, que crecieron escuchando historias de cómo había llegado al mundo en el hospital del 2000 y SSSTE. Una tarde de lluvia. Pero la confianza en ese relato comenzó a tambalear cuando, en los años 90, aparecieron las primeras credenciales de elector con chip y código de barras, y las oficinas empezaron a digitalizar registros antiguos. Ahí, en algún escritorio anónimo, alguien tecleó su nombre en una base de datos nacional, y la vida de Elvira se duplicó, sin que ella lo supiera. Lo que para otros fue solo un proceso de modernización, para ella terminó siendo la semilla de la duda, que décadas más tarde explotaría frente a toda la familia. En el presente, aquella tarde de 2025, la abuela colocó sus manos temblorosas sobre la mesa de madera gastada. A su alrededor estaban sus nietos, con la mirada fija en los documentos, y sus hijos adultos, divididos entre la incredulidad y el miedo. La cocina olía a café recién colado y pan dulce, pero nadie probaba bocado. Sobre el mantel de hule, junto al frutero y un par de servilletas bordadas, reposaban los 3 papeles que habían encendido la alarma: el acuse de Renapo con el CURP duplicado, el acta digitalizada con tipografía nueva, que no coincidía con la original, y la negativa del INE estampada con un sello rojo que decía datos incompatibles. La nieta Mariana había impreso además copias en blanco y negro de lo que encontró en línea, un folio en León, Guanajuato, con el mismo nombre y fecha de nacimiento, pero con otros padres. Esa simple comparación
tan evidente como una suma básica. Habría un abismo que nadie en la sala se atrevía a mirar demasiado tiempo. El hijo mayor, Julián, apretaba los labios y tamborileaba con los dedos en la mesa. Para él, su madre era un pilar inamovible, y aceptar que su identidad estaba en entredicho le parecía un insulto. En cambio, el tío Roberto, siempre escéptico, cruzaba los brazos y repetía que aquello no probaba nada, que seguramente era un error de sistema o un homónimo. Pero en el fondo de sus ojos también brillaba el temor, porque si todo era cierto, tendrían que reescribir su historia familiar desde la raíz. Y usted, que escucha, ¿qué habría hecho en ese momento a mirar hacia otro lado para salvar la calma o abrir la carpeta y seguir tirando de la hebra aunque doliera? La abuela respiró profundo, como quien se prepara para desenterrar algo que lleva medio siglo guardado, y comenzó a hablar con voz temblorosa, pero firme. Recordó ante todos la primera vez que sintió que algo no cuadraban fue en 1996, cuando en la ventanilla del Seguro Social le entregaron una hoja con su CURP recién generado y notó que en el folio había un asterisco extraño. El funcionario, con gesto cansado, le dijo que era un detalle del sistema. Nada de qué preocuparse. Ella guardó el papel en su bolso y nunca más habló del asunto, convencida de que la autoridad siempre tenía la última palabra. Pero en secreto, durante noches de insomnio, sacaba el acuse del cajón y lo miraba con inquietud, como si ese asterisco marcara un destino oculto. Ahora, frente a sus nietos, confesaba que durante todos esos años había callado por miedo a que nadie le creyera. La voz se le quebró cuando relató cómo en 2001, al intentar inscribir a uno de sus hijos en un programa social, le dijeron que su CURP estaba bloqueado por duplicidad y la enviaron de ventanilla en ventanilla sin darle respuesta. Para entonces, con una familia que alimentar y cuentas por pagar, eligió la salida más práctica en firmar lo que le pidieran, aceptar explicaciones vagas y seguir adelante. Dios acomodó todo. Repetía a cada vez que le preguntaban por qué tardaba tanto en hacer trámites, pero la verdad era que cada sello y cada negativa iban acumulando un peso insoportable sobre sus hombros, un peso que hoy por fin estaba dispuesta a soltar. Mariana, la nieta, escuchaba con el corazón acelerado. Ella había sido la primera en descubrir el folio duplicado cuando investigaba el árbol genealógico para un proyecto universitario. Armó carpetas digitales, comparó tipografías y encontró que la versión online del acta de su abuela tenía un formato imposible para la época. Letras migradas de un sistema más reciente, campos que en 1968 ni siquiera existían, y un folio vinculado misteriosamente a otra familia de León, mostró las copias impresas sobre la mesa, señalando con un marcador fluorescente cada incongruencia. El silencio en la sala era tan denso que hasta el zumbido del refrigerador parecía un trueno. Julián, el hijo mayor, la miraba incrédulo, preguntándose en qué momento su hija se había convertido en investigadora de su propia historia. Roberto, en cambio, chasqueó la lengua y murmuró que todo eso eran coincidencias, y que no había que dramatizar, pero incluso él, que siempre se mostraba duro, no pudo evitar inclinarse sobre los papeles y recorrer con los ojos las fechas repetidas, los nombres duplicados, los sellos borrosos. La abuela se llevó la mano al pecho y cerró los ojos un instante, como si al escuchar a su nieta sintiera que alguien, por fin, le daba permiso de dudar en voz alta. ¿Y usted, al ver a esa familia dividida entre la fe ciega y la sospecha creciente, de qué lado se habría colocado? ¿Del silencio cómodo o de la verdad incómoda? Doña Elvira volvió la mirada hacia la ventana, como si buscara en el horizonte la fuerza para continuar, y empezó a narrar lo que recordaba de aquella madrugada de 1968 en el hospital. Contó que llegó con dolores de parto bajo una lluvia intensa, y que el pasillo olía a desinfectante mezclado con café recalentado de las enfermeras. Dijo que las salas estaban saturadas, que varias mujeres compartían la misma habitación y que los médicos entraban y salían con prisa, cargando carpetas mecanografiadas y gritando apellidos en voz alta. Ella fue acomodada en la cuna número 18. Al menos, eso decía la tarjeta que luego le entregaron. Y siempre creyó que ese número
era el inicio de su historia. Sin embargo, al día siguiente, una enfermera suplente le dio una caja con sobres abiertos, documentos arrugados y un cartoncito con una huella plantar. «Firme aquí y aquí», le ordenaron, y la joven madre, cansada y sin fuerzas, obedeció sin leer. Aquellos papeles nunca coincidieron. Del todo en una fecha estaba mal escrita, un sello parecía duplicado, pero nadie explicaba nada. Así se hacía antes, justificaban sus vecinas cuando ella se atrevía a comentar. Esa fue la primera grieta, el recuerdo que durante años la persiguió como un sueño difuso, hasta que hoy, con los papeles impresos frente a toda la familia, comprendió que no había sido simple descuido, sino la primera señal de un destino duplicado. En la sala, mientras relataba esa escena, Mariana colocó otra copia sobre la mesa en la fotografía de alta hospitalaria, digitalizada de un archivo parroquial, donde se veía a un recién nacido envuelto en manta blanca y, detrás, un reloj de pared marcando exactamente las 11:22. La abuela la miró con los ojos vidriosos, recordando que siempre le dijeron que su bebé había sido dado de alta a las 11:30, apenas 8 minutos después. Y en efecto, en el acta de defunción de un supuesto gemelo, aparecía la hora de las 11:30, sin necropsia registrada. ¿Cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo un niño recién nacido?, se preguntó Mariana en voz alta, señalando la contradicción. Julián apretó los puños, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Roberto, en cambio, golpeó la mesa con la palma abierta y gritó que esas eran tonterías, que la memoria de una anciana y las fotocopias borrosas no podían contra 50 años de convivencia familiar. Elvira no respondió con enojo, solo acarició con sus dedos arrugados la orilla de la foto y murmuró: «Ah, no me confunden. Fui yo quien se confundió toda la vida por callar. Usted, ¿qué escucha? ¿Qué haría si la primera foto de su vida también coincidiera con la partida de defunción de otro bebé?» Mariana abrió entonces una carpeta azul y, con el cuidado de quien maneja una reliquia, sacó una hoja amarillenta con membrete deslavado. Era la factura de un estudio fotográfico cercano al hospital, fechada el mismo día de 1968, y con 2 paquetes recién nacido, cobrados con apenas minutos de diferencia. A los nietos se inclinaron sobre la mesa para leer los folios impresos con máquina de escribir, y un murmullo de asombro recorrió la sala. Doña Elvira recordó que en aquel tiempo no había dinero para lujos, y sin embargo, alguien había pagado 2 sesiones idénticas en el mismo lugar y a la misma hora. Esa incongruencia era como un clavo en la memoria. Anne siempre había creído que su foto de bebé era única, la primera prueba de su existencia, pero la factura decía lo contrario. Julián, con la voz quebrada, preguntó por qué nunca lo habían notado antes, y la abuela confesó que esa factura estaba guardada en la caja que el hospital le entregó, mezclada con sobres manchados de café y papeles duplicados. Durante años la evitó, como si mirar ese papel fuera a abrir una herida que nunca sanaría. Roberto, el tío, bufó con impaciencia y alegó que los fotógrafos solían cometer errores de registro, que no era prueba de nada, pero nadie dejó de mirar la olla porque, aunque él insistiera en la casualidad, lo cierto era que allí había un segundo folio, una segunda foto y, quizá, una segunda vida escondida en algún rincón de la historia. La tensión se volvió insoportable. El silencio solo era interrumpido por el crujir de las sillas y el tic-tac del reloj de pared, como si el tiempo mismo marcara la urgencia de decidir qué creer. Doña Elvira bajó la mirada y, con voz apagada, relató cómo en aquella época preguntó tímidamente a una enfermera sobre los papeles duplicados y recibió como respuesta una sí. «Pasa, señora. No se complique». Recordaba los pasillos del hospital llenos de madres resignadas, los sellos de caucho estampados con prisa, las libretas copiadas al carbón que dejaban manchas en las manos. Todo parecía improvisado, pero al mismo tiempo demasiado sistemático como para ser casualidad. Mariana señaló que, en sus búsquedas recientes, encontró notas de una trabajadora social jubilada que hablaban de duplicación de tarjetas por falta de formularios, una frase que parecía inocente, pero que abría la sospecha de prácticas mucho más graves. Roberto volvió a negar con la cabeza.
aunque su voz perdió fuerza. La abuela lo miró con tristeza, sabiendo que en el fondo su hijo no rechazaba las pruebas, sino el miedo a perder la certeza de su propia familia. ¿Y usted, frente a esos documentos contradictorios, cerraría la carpeta para proteger la calma? ¿O seguiría abriendo sobres, aunque detrás viniera un terremoto de verdades? Mariana, decidida a no dejar que la discusión se disolviera en dudas, colocó sobre la mesa una libreta de tapas gastadas, de esas que se usaban en oficinas públicas hace décadas. Explicó que la había conseguido gracias a una entrevista con una trabajadora social jubilada, quien la guardó durante años como recuerdo de su servicio en hospitales del IMSS. En las páginas estaban llenas de anotaciones a mano, con bolígrafo azul que ya se había deslavado, y allí aparecían frases inquietantes en duplicación de tarjetas por falta de formularios: entrega irregular, turno de noche, sello pendiente, firmar después. La familia contuvo la respiración mientras Mariana leía en voz alta esas líneas, cada palabra cargada de implicaciones. Doña Elvira se llevó la mano al rostro y en un susurro confesó que recordaba a una enfermera que le pidió firme y no pregunte, justo la noche en que recibió al bebé con papeles desordenados. El eco de esa orden, repetido en el presente, la hizo estremecer. Julián golpeó la mesa con rabia, exigiendo respuestas que nadie en la sala podía dar. Roberto, cada vez más arrinconado en su escepticismo, murmuró que una libreta personal no tenía validez legal, pero ni él mismo parecía convencido de sus palabras, porque esa libreta no era una prueba oficial, pero sí una huella de que alguien más había visto y escrito lo que la abuela calló durante medio siglo. El ambiente en la sala se volvió pesado, como si las paredes guardaran también secretos. El reloj de pared marcaba las 8 de la noche, y el café con canela ya estaba frío en las tazas, pero nadie se levantaba de la mesa. Mariana extendió otra hoja, una copia de solicitud de acceso a archivos clínicos, sellada con tinta roja, que había tramitado meses atrás. En ella, la respuesta oficial era clara: expediente inexistente o destruido en proceso de migración digital. Esa frase cayó como un balde de agua helada, porque significaba que los documentos originales que podrían aclarar el misterio ya no existían o habían sido ocultados. Doña Elvira suspiró, recordando cómo en los años 70 escuchó rumores de incendios en bodegas de archivo y de cajas enteras perdidas en traslados. Para ella, cada sello borroso era un recordatorio de que su historia estaba en manos de burócratas invisibles. Julián se inclinó hacia adelante, con los ojos enrojecidos, y dijo que si el sistema había borrado la verdad, entonces ellos tendrían que reconstruirla por su cuenta. Roberto, en un tono más bajo que antes, admitió que tal vez había algo raro, aunque seguía sin aceptar que se tratara de un intercambio de bebés. ¿Y usted, que escucha, alguna vez se ha preguntado qué pasaría si los archivos que sostienen su identidad simplemente desaparecieran bajo la excusa de una migración digital? Mariana respiró hondo, como quien guarda la carta más fuerte para el momento decisivo, y sacó de su mochila un sobremanila cerrado con broche metálico. Lo colocó en el centro de la mesa y con un gesto solemne lo abrió frente a todos. Dentro había un dictamen forense, con membrete de un pequeño laboratorio de criminología, donde se detallaba un peritaje dactiloscópico de la huella plantar que doña Elvira había conservado desde 1968. El documento estaba impreso en papel oficial, con sellos azules y la firma de un especialista en grafoscopía. Mariana leyó en voz alta: coincidencia del 99.9% entre la huella original y la encontrada en expediente paralelo en León, Guanajuato. El silencio fue absoluto. El zumbido del refrigerador pareció detenerse, y hasta los perros del vecindario callaron por un instante. Julián se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar lo que escuchaba. Roberto palideció, su incredulidad desmoronándose frente a la contundencia del peritaje. Doña Elvira, con lágrimas en los ojos, murmuró apenas audible: no era imaginación mía. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia, una confirmación de que medio siglo de dudas había encontrado su respuesta en un sello
y una firma. El impacto emocional fue devastador. Julián se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás, y caminó por la sala con pasos cortos y nerviosos. Recordaba cómo de niño su madre le mostraba el cartoncito de la huella y le decía: «Ah, mira, aquí empezó tu vida». Ahora entendía que esa misma marca también pertenecía a otro bebé, a otra familia que quizá había llorado una pérdida que nunca ocurrió. Roberto, con voz quebrada, intentó argumentar que un laboratorio pequeño podía equivocarse, que tal vez el estudio no era confiable, pero nadie le prestó atención. Los nietos observaban a su abuela con respeto y ternura, conscientes de que lo que ella había callado tantos años era cierto. Elvira sollozó y explicó que había guardado ese cartoncito en una cajita de galletas, junto con mechones de cabello y fotografías en sepia, como si al esconderlo pudiera protegerse de la duda. Ahora comprendía que el silencio no la había protegido, solo la había aislado. Mariana la abrazó y le susurró que la verdad no destruye, sino que libera. Y en ese gesto la familia encontró un respiro en medio de la tormenta. Usted, frente a un dictamen que confirma una sospecha enterrada por décadas, ¿tendría la fuerza de seguir usando el mismo nombre? ¿O sentiría que toda su identidad necesita escribirse de nuevo? Mariana, viendo que el silencio podía convertirse en un pozo sin fondo, sacó un último recurso de su carpeta en copias certificadas de un libro parroquial rescatado de los archivos de la iglesia del barrio Onel. Papel, amarillento y quebradizo, mostraba actas mecanografiadas con letras torcidas y manchas de humedad. Entre ellas, resaltaba una anotación fechada el mismo día del nacimiento de Elvira en un bautizo realizado a las 12:15, con padrinos cuyos nombres no correspondían a nadie de la familia. La irregularidad era evidente, pues los bautizos en esa parroquia se hacían en domingos colectivos, jamás en ceremonias privadas a media semana. Doña Elvira recordó de golpe aquella misa rápida, a puerta cerrada, donde apenas si hubo rezos y todo terminó en minutos. Durante años había guardado ese recuerdo en un rincón de su mente, convenciéndose de que había sido normal. Pero ahora, con las copias frente a sus nietos, entendió que esa misa fue parte de una maniobra para legitimar un nombre que no le pertenecía del todo. Julián se aferró al respaldo de la silla, como si necesitara sostenerse de algo sólido en medio de la revelación. Roberto, en cambio, golpeó la mesa con el puño y gritó que eso era imposible, que un bautizo no cambiaba una identidad. Sin embargo, ni siquiera él pudo ocultar el temblor de su voz al ver la coincidencia de fechas y nombres escritos con máquina de escribir. Usted, que escucha, ¿qué pensaría si su fe, sus sacramentos, también hubieran sido usados para disfrazar un secreto? La tensión alcanzó su punto más alto. Doña Elvira acarició las hojas del libro parroquial como si tocara un recuerdo doloroso, y con voz rota confesó que desde aquel día había sentido un vacío extraño, una sensación de que algo no estaba bien. Contó que al regresar a casa, con el bebé en brazos, su madre la abrazó y le dijo: «Ah, no preguntes tanto, hija. Agradece que tienes a tu niño vivo». Esa frase, repetida como consejo, fue la cadena que la mantuvo en silencio durante décadas. Julián se desplomó en la silla, con lágrimas corriéndole por las mejillas, y preguntó qué significaba todo eso para ellos, qué apellido debían llevar, qué historia contar a sus hijos. Roberto, cada vez más acorralado, murmuró que nada de eso cambiaba los años vividos juntos, pero ni él podía negar que la evidencia se acumulaba como ladrillos de un muro imposible de escalar. Mariana, con la serenidad de quien entiende el valor de la verdad, aseguró que ese hallazgo no era el final, sino el principio de una reparación. ¿Y usted, frente a una familia que descubre que hasta la pila bautismal guardaba un secreto, seguiría defendiendo la calma de las apariencias o se atrevería a caminar hacia la verdad, aunque implicara perder certezas muy queridas? Doña Elvira, con la voz quebrada por los años y la culpa acumulada, levantó la mirada hacia sus hijos y nietos. Les pidió que la escucharan una última vez, no como madre ni como abuela, sino como una mujer que había cargado sola con un peso
insoportable. Confesó que guardó silencio porque pensó que así los protegía, que si no hablaba nadie, sufriría y la vida seguiría su curso normal. Reconoció que se engañó a sí misma, creyendo que Dios acomoda todo y que su deber era aceptar lo que le entregaron en aquella caja del hospital. Sus palabras cayeron como piedras sobre el corazón de la familia. No eran un reproche, sino un ruego de perdón. Mariana tomó su mano y le aseguró que su silencio no había sido traición, sino el reflejo de una época en la que las mujeres no tenían voz frente a la burocracia ni poder para cuestionar. Julián, aún con lágrimas, asintió con dificultad, entendiendo que su madre no era culpable, sino víctima de un sistema que había decidido sobre vidas ajenas con un sello y una máquina de escribir. Roberto permaneció en silencio, sus brazos cruzados ya no como un muro de incredulidad, sino como un gesto de rendición. ¿Y usted qué sentiría si la persona que más lo cuidó le confesara que también fue quien cayó la verdad más dolorosa de su vida? La sala entera respiró más hondo, como si ese acto de confesión hubiera abierto una rendija de alivio en medio de tanto dolor. Fue entonces cuando Mariana habló de lo que vendrían. Debían acudir al registro civil con las pruebas, solicitar una constancia de inexistencia y pedir la revisión de los libros originales. Explicó que no sería un trámite sencillo, que habría negativas, puertas cerradas y funcionarios renuentes, pero que era el único camino para darle nombre verdadero a su abuela. Julián se mostró inseguro, temiendo que remover archivos tan viejos solo trajera más dolor. Pero Mariana insistió en que la verdad no se busca para herir, sino para liberar. Roberto, resignado, aceptó que no podía oponerse más, y murmuró que, aunque él no creía en papeles, debía acompañar a la familia en lo que decidieran. Doña Elvira, con lágrimas aún frescas, asintió despacio y dijo que su único deseo era dejar este mundo en paz, sin secretos ni mentiras que seguir cargando. El reloj marcaba las 9 de la noche, y aunque el café estaba frío y el pan dulce duro, todos permanecieron sentados alrededor de la mesa, unidos por una certeza nueva en el silencio. Se había roto para siempre. ¿Y usted, frente a esa decisión, se atrevería a caminar al día siguiente hacia una oficina que puede reescribir toda su historia? A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando doña Elvira se envolvió en su rebozo azul marino, ese que había usado en los bautizos y primeras comuniones de todos sus hijos, como si quisiera vestirse con un símbolo de familia antes de enfrentar la verdad. Mariana cargaba una carpeta gruesa con separadores de colores, cada sección rotulada con paciencia RINAPU en Registro Civil, Parroquia, Hospital. Julián llevaba bajo el brazo la vieja caja de galletas donde su madre había guardado durante décadas los papeles manchados de café y los sobres abiertos que nunca entendió. Roberto, con el ceño fruncido, caminaba detrás en silencio, todavía atrapado entre la lealtad a su madre y el miedo a que el pasado los destruyera. El trayecto hacia la oficina fue lento, con el ruido de los camiones urbanos y los vendedores ambulantes, mezclándose con los pensamientos de cada uno. Doña Elvira apretaba un pañuelo bordado con las iniciales de su esposo fallecido, recordando cómo él también se llevó a la tumba las dudas sin atreverse a preguntar. Mariana, en cambio, sentía dentro de sí una fuerza nueva, como si ese día fuera una misión sagrada para devolverle a su abuela la dignidad que le arrebataron. ¿Y usted cómo caminaría hacia un edificio sabiendo que tras esas paredes podría estar el origen verdadero de su nombre? Cuando llegaron al registro civil, un funcionario de lentes gruesos y bata blanca los recibió con gesto impaciente. Les dijo que los libros de los años 60 y 90 no se consultaban, que estaban resguardados en bóvedas por seguridad. Mariana, con voz firme y los ojos fijos en él, sacó de inmediato la solicitud sellada por transparencia y exigió su derecho de acceso. Julián, aunque nervioso, apoyó con un murmullo: no queremos pleito, solo respuestas. El funcionario suspiró y,
Tras unos minutos de tensión, los condujo a una sala de consulta donde estantes metálicos se alineaban como soldados, cargados de cajas numeradas y volúmenes empastados en cuero gastado. El sonido seco al colocar el libro sobre la mesa estremeció a todos, como si ese golpe marcara un antes y un después. Doña Elvira acarició la tapa con los dedos arrugados, consciente de que allí adentro podría estar la confirmación de lo que había callado toda su vida. Mariana encendió su celular para registrar cada página, lista para fotografiar hasta el más mínimo sello o tachadura. Y en ese silencio cargado, la familia se inclinó sobre las páginas amarillentas, con el corazón latiendo fuerte, esperando descubrir si en esas letras deslavadas estaba escrito el destino que les arrebataron. ¿Usted tendría la fuerza de abrir un libro sabiendo que podría borrar la certeza de toda su vida? Las páginas del libro parroquial crujieron como si se resistieran a revelar lo que guardaban. Mariana pasó los dedos con delicadeza hasta dar con el folio señalado en la solicitud en la línea de la cuna 18 Anallí. Entre la tipografía irregular de la máquina de escribir y las manchas de tinta azul deslavada, se veía una enmienda evidente. Un nombre estaba tachado con una línea gruesa y encima se había mecanografiado otro, apenas alineado con el resto del texto. Doña Elvira llevó las manos a la boca, su respiración se aceleró y los ojos se le llenaron de lágrimas. Ese era el fantasma que la había perseguido durante décadas. Julián, con el rostro pálido, se inclinó más cerca y pudo leer claramente los dos nombres, uno casi borrado, el otro impuesto por encima. Roberto, que siempre había exigido pruebas, se quedó sin palabras. Su incredulidad se quebraba ante sus ojos. El funcionario intentó minimizarlo con un gesto cansado en son, errores comunes de la época. Pero la enmienda estaba ahí, irrefutable, bajo el sello oficial que certificaba un bautizo nunca recordado. ¿Y usted, frente a un documento así, seguiría creyendo en los errores o aceptaría que alguien jugó con destinos humanos como si fueran simples papeles? El silencio en la sala era tan pesado que se escuchaba el zumbido del ventilador viejo en la esquina. Mariana fotografió la página desde varios ángulos, enfocando las letras borrosas y el sello que cubría parcialmente la enmienda. Julián repitió en voz baja los dos nombres, como si intentara reconocer cuál le pertenecía de verdad. Doña Elvira lloraba en silencio, murmurando apenas: «Aquí está. No era a mí». Imaginación. Roberto, con los brazos cruzados, ya no protestó. Su mirada perdida en el piso lo delataba. Había dejado de luchar contra la evidencia. El funcionario, incómodo, insistió en que no podían llevarse el libro, solo copias certificadas. Pero Mariana se aseguró de registrar cada detalle antes de devolver el tomo a su lugar. Cuando cerraron el volumen con un golpe seco, todos sintieron que algo se había roto definitivamente. La certeza de que no había sido un error aislado, sino una decisión consciente de alguien con poder. ¿Y usted, al ver una tachadura que puede cambiar toda la historia de su familia, se atrevería a seguir buscando más pruebas o preferiría detenerse ahí? Julián se desplomó en una de las sillas de madera, como si las piernas ya no le respondieran. Se llevó las manos al rostro, intentando contener los sollozos que le sacudían el pecho. «Me robaron la certeza de quién soy», alcanzó a decir con la voz entrecortada. Sus hijos lo miraban con ojos enrojecidos, sin saber cómo consolar a un hombre que en un solo instante había perdido el suelo bajo sus pies. Doña Elvira se acercó con pasos lentos, apoyándose en el respaldo de la silla, hasta rodearlo con sus brazos temblorosos. Su gesto fue torpe por la edad, pero lleno de amor. Quería sostener a un hijo que de pronto parecía un niño desvalido. Mariana grababa cada detalle, pero bajó la cámara para abrazar también a su padre, consciente de que ninguna evidencia valía más que ese instante de dolor compartido. Roberto, con los ojos vidriosos, se acercó por primera vez sin levantar la voz, posó una mano en el hombro de su hermano y murmuró apenas audible: «No voy a dejarte solo». En medio del polvo y el silencio del archivo, la familia se aferraba unos a otros, descubriendo que la verdad, aunque brutal, podía también unir. ¿Y usted, si viera a su familia quebrarse por un secreto tan antiguo, tendría el valor de abrazar en lugar de juzgar? El funcionario regresó con gesto apurado,
como deseando que todo terminara. Entregó un recibo y les pidió firmar la constancia de revisión, recalcando que no podían llevarse el libro, solo copias certificadas. Mariana anotó con precisión cada sello, cada rúbrica, convencida de que el siguiente paso sería llevar esas pruebas al registro civil y pedir una constancia de inexistencia. Doña Elvira, con lágrimas aún frescas en el rostro, tomó la pluma con manos temblorosas. Su firma quedó ligeramente torcida, pero firme, como si al estampar su nombre estuviera cerrando un ciclo de miedo. Julián la miró fijamente. Esa rúbrica, aunque simple, era la prueba de que su madre siempre estuvo presente, a pesar del silencio que había cargado. Roberto bajó la cabeza, avergonzado por sus dudas pasadas, y comprendió que la verdad no necesitaba gritos, solo el coraje de enfrentarla. Afuera, el sol del mediodía golpeaba los ventanales, recordándoles que el mundo seguía su curso, pero dentro de esas paredes polvorientas, todos sabían que ya nada volvería a ser igual. ¿Usted firmaría ese recibo, aún sabiendo que cada trazo de tinta reescribe la historia de su apellido? De regreso a la calle, el aire caliente del mediodía los envolvió como una bofetada. El bullicio de los vendedores ambulantes, los claxones de los camiones y el olor a pan dulce recién horneado contrastaban con el silencio cargado que traían en el pecho. Julián sostenía bajo el brazo la carpeta con las copias certificadas, como si llevara un tesoro frágil y peligroso. Al mismo tiempo, doña Elvira caminaba despacio, apoyada en Mariana, agotada por la tensión, pero con un brillo nuevo en los ojos. Por primera vez en 50 años, sentía que su voz ya no estaba enterrada en el olvido. Roberto, con las manos hundidas en los bolsillos, avanzaba unos pasos detrás, procesando en silencio la vergüenza de haber negado lo evidente durante tanto tiempo. Ninguno se atrevía a romper ese silencio hasta que un niño que jugaba fútbol en la banqueta lanzó el balón cerca de sus pies. San Julián se lo devolvió con una sonrisa forzada, pero al ver la inocencia del pequeño no pudo evitar pensar en el niño que alguna vez fue, y en la duda creciente de si aquel niño pertenecía realmente a esa familia. ¿Y usted, al cruzar la calle con un secreto de tal magnitud en la carpeta, sentiría alivio por haberlo descubierto o miedo por lo que está por venir? Esa tarde, ya en casa, la familia se sentó de nuevo alrededor de la mesa donde todo había comenzado. El café con canela se había renovado y el aroma reconfortante llenaba la sala como un recordatorio de que, pese al terremoto emocional, la vida cotidiana seguía insistiendo en abrirse paso. Mariana organizó los documentos en carpetas de colores en registro civil parroquia, IN, EGI, INI, APU. Cada carpeta era un testigo mudo de un pasado que había regresado para exigir cuentas. Julián hojeó con manos temblorosas el expediente donde la huella plantar aparecía duplicada y cada línea parecía empujarlo a un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Qué nombre me corresponde? ¿Cuál debo firmar de ahora en adelante?, murmuró, sin mirar a nadie. Doña Elvira apretó su pañuelo contra el pecho y le dijo con ternura que, más allá de papeles y sellos, siempre sería su hijo. Roberto, aún en silencio, asintió con la cabeza, comprendiendo que la identidad no se reduce a un acta, pero que la verdad debía quedar escrita. ¿Y usted, frente a esa mesa cargada de carpetas, se atrevería a dar el siguiente paso para reescribir su historia o preferiría guardar esos documentos en un cajón cerrado? La propuesta surgió de Mariana casi como un suspiro que se volvió trueno en la sala. Tenemos que contactar a la otra familia que aparece en los registros. Las palabras quedaron flotando, pesadas, abriendo un silencio denso. Julián sintió un vértigo inmediato, como si le hubieran quitado de golpe la poca estabilidad que le quedaba. Imaginó rostros desconocidos, una madre en otra ciudad que quizá lo había buscado toda su vida, hermanos que podían compartir su sangre sin saberlo. Doña Elvira apretó el pañuelo entre las manos, confesando que más de una vez soñó con la posibilidad de que alguien tocara su puerta, reclamando lo que ella misma había sospechado en silencio. Roberto reaccionó de inmediato, levantando la voz con nerviosismo. ¿Y si no quieren saber nada? ¿Y si solo abrimos más heridas? El aire en la sala se volvió espeso, cada quien atrapado entre el miedo y la esperanza. Mariana insistió con firmeza en sí.
callamos. Repetimos la historia. Si hablamos, al menos, damos la opción de sanar. ¿Y usted? ¿Qué haría en ese momento? ¿Guardaría el hallazgo para proteger a los suyos? ¿O lo compartiría aún sabiendo que podría cambiar el destino de dos familias? El silencio se rompió con un vaso que se resbaló en la cocina y estalló contra el suelo, recordándoles que la vida no se detenía por sus dilemas. Julián, con la mirada perdida en el piso, respiró hondo antes de decir: no sé si estoy listo, pero necesito saber quién soy. Su voz temblaba, pero llevaba dentro una determinación que nadie había escuchado antes. Doña Elvira lo miró con ternura y dolor, al mismo tiempo. Era consciente de que cada paso hacia la verdad también era una estocada a la calma aparente que habían mantenido durante décadas. Mariana tomó la mano de su padre, asegurándole que no estaban solos, que ese camino lo recorrerían juntos, aunque doliera. Roberto, aún renuente, se llevó las manos al rostro, murmurando que no quería perder a su hermano, aunque empezaba a aceptar que el secreto ya no podía volver a enterrarse. En ese instante, la familia entera comprendió que la próxima llamada telefónica o la próxima visita podía abrir un universo nuevo de certezas y heridas. Y usted, frente a esa decisión, ¿tendría el valor de dar el primer paso hacia el encuentro con lo desconocido? Doña Elvira cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, su voz salió más firme de lo que todos esperaban. Dijo que, durante medio siglo, había repetido la frase «Dios acomoda todo» para convencerse de que callar era la mejor manera de protegerlos, pero que esa resignación había sido, en realidad, una prisión. Explicó que el silencio no evitó el dolor, solo lo postergó y lo hizo crecer como una sombra que los acompañó a todos sin que se dieran cuenta. Mariana le escuchaba con lágrimas en los ojos, consciente de que esa confesión no era solo un alivio para su abuela, sino también una herencia emocional para toda la familia. Julián, con la voz aún quebrada, reconoció que aunque le dolía saber que su identidad estaba en disputa, agradecía que la verdad hubiera salido a la luz en vida de su madre y no después, cuando ya nadie pudiera explicarle nada. Roberto, cabizbajo, admitió que lo que más temía no era la verdad en sí, sino perder la unidad de la familia. Entonces Elvira lo miró con ternura y le respondió: la verdad no nos divide. Lo que divide es el miedo. ¿Y usted no cree que, al final, lo único que sostiene a una familia es la valentía de hablar claro? Aunque duela, el ambiente en la sala se transformó poco a poco. El peso insoportable de los documentos, las tachaduras y las huellas duplicadas empezó a sentirse más liviano. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque ya no era un secreto escondido en una sola memoria. La abuela les pidió algo concreto, aunque no dejaran que el silencio volviera a instalarse, que aprendieran a hablarse con honestidad, aunque las verdades fueran incómodas a Mariana. Prometió que llevaría el caso hasta las instancias necesarias, aunque el proceso fuera lento y agotador. Julián, con lágrimas contenidas, besó la frente de su madre, entendiendo que ese gesto era más importante que cualquier documento oficial. Roberto, aunque aún con dudas, se levantó y abrazó a su hermano, aceptando que la sangre y la vida compartida pesan más que un acta enmendada. Afuera, el sonido de un organillero que pasaba por la calle llenó el ambiente con una melodía nostálgica, como si la ciudad misma quisiera acompañar ese cierre simbólico. ¿Y usted, frente a una familia que por fin rompe el silencio, no siente que lo que realmente se gana es la posibilidad de un futuro más honesto? Querido espectador, si ha llegado hasta aquí, usted ha caminado junto a esta familia en el día más decisivo de sus vidas. Fue testigo de cómo una abuela de 80 años, con la voz quebrada pero valiente, rompió medio siglo de silencio y puso sobre la mesa documentos que parecían imposibles de conciliar, actas con nombres tachados, huellas duplicadas, facturas de fotos gemelas y bautizos irregulares. Vio cómo sus hijos y nietos atravesaron la incredulidad, el enojo y las lágrimas hasta llegar al entendimiento de que la verdad, aunque dolorosa, no destruye, sino que libera. Este relato nos deja una enseñanza clara. Los secretos familiares pesan más con el tiempo, pero nunca es tarde
para enfrentarlos. Porque cuando la verdad se abre paso entre papeles amarillentos y recuerdos en sepia, no solo se reescribe un apellido, también se fortalece el amor que une a quienes deciden seguir juntos. ¿Y usted se atrevería a sacar a la luz esos papeles que quizá duermen en un cajón de su casa? Si esta historia lo conmovió, lo invito con todo respeto a suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir este video con sus seres queridos. Cada relato que contamos es un homenaje a las abuelas y abuelos que cargaron silencios demasiado pesados y una invitación a rescatar la memoria que nos pertenece a todos. Active la campana de notificaciones para no perderse el próximo episodio. Juntos seguiremos abriendo carpetas olvidadas y dando voz a historias que merecen ser contadas. Porque cuando una familia rompe el silencio, no solo se reconcilia con su pasado, abre también la puerta a un futuro más humano y verdadero.